Leopoldo Moró, gracias por estar, Leopoldo, esta noche. Pasó ya la previsional por el Senado, aunque dijeron los senadores que les costaba mucho, pasó, la van a tener que tratar ustedes en el nuevo Congreso seguramente, y se viene la laboral. Digo, este combo, ¿cómo lo están analizando? Bueno, pasó la previsional porque en realidad de esta etapa de reformas era el corazón de la reforma. ¿Por qué era el corazón? Bueno, porque ahí está la plata que necesita el gobierno nacional en términos inmediatos. Tal vez la ira que expresó recién Triaca en sus declaraciones tiene que ver con el reto que le dio el presidente, y a su vez el presidente debe haber sido retado por los grupos dominantes que querían esta reforma de flexibilización para llevar a la baja los salarios de los trabajadores. Pero lo concreto es que quedó en pie el corazón de estas reformas y efectivamente esto significa un saqueo extraordinario a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los jubilados, a los discapacitados y a los chicos que tienen el beneficio de la asignación universal por hijo, es decir, a las personas mayores, a los discapacitados y a los niños. Parece de una perversidad extraordinaria, pero lo cierto es que avanzan en ese camino y van a producir un default social, porque esto reproduce, Gato, y algunos televidentes se van a acordar, la misma situación de julio del 2001. Yo participé de ese debate del famoso déficit cero. Te puedo asegurar, lo repasé el otro día, lo único que hay que hacer es cambiar algunos nombres, no todos, porque ya el de Patricia Bullrich estaba presente, el de Sturzenegger también, el único que hay que cambiar es el de Cavallo por Duhovne. Y algunas cifras, pero estamos exactamente en el mismo momento. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estamos en una situación parecida. Si bien es cierto, todavía hay un colchón de endeudamiento bastante significativo, también no es menos cierto que la velocidad que ha tenido el proceso de endeudamiento externo ha llevado a un escenario donde ya se puede oler la crisis externa. Todas las crisis de la Argentina han tenido que ver con la crisis del sector externo. La del 82, la del 89, la del 2001, y todas han estado precedidas de un default social. En el 2001, en julio, se produce con el recorte del 13% de los jubilados y del 13% de la administración pública el default social. Y 6 meses después llega el default financiero. Y las alarmas se han prendido en el sistema financiero internacional respecto a la Argentina. No digo que hay luz roja, pero hay claramente luz amarilla. ¿Y esta baja en las jubilaciones que va, si se aprueba en la Cámara de Diputados, va a darle a los jubilados, está enmarcado en ese default social del que hablas? Absolutamente, porque además acá hay una distorsión del lenguaje. El gobierno maneja muy bien esa técnica y además está muy acompañado por los grandes medios de comunicación. Acá corremos el riesgo de ir a un debate donde se discuta si le estamos dando 19 pesos más con la fórmula A o si le estamos dando 36 pesos más con la fórmula B. Y acá lo que se está discutiendo es cuánto le sacamos. ¿Cuánto se le saca a los jubilados? Eso es lo que se está discutiendo, no cuánto tal fórmula le puede dar en unos pesos más o en unos pesos menos. Y tal como está planteado este escenario, a los jubilados se les saca alrededor de 900 o 800 pesos promedio. A los de la mínima se les saca 630, pero también se les saca a los beneficiarios de la asignación universal por hijo un promedio de 140 pesos. Esto es lo que se está discutiendo. Ahora vos fíjate, no es solamente los jubilados del presente. Es más grave la situación de los que se van a jubilar. Por eso la CGT se tenía que involucrar de manera contundente. Porque acá no está en juego solamente lo que van a perder los actuales jubilados. Van a perder todavía mucho más los que están por jubilarse. Los que están por jubilarse van a perder casi un 20% de su haber inicial. El jubilado actual va a perder en marzo un 8, un 9%. Pero el que se jubile, el trabajador activo, va a perder un 20% en su remuneración inicial. Y ese dinero además se va del consumo. Este es el grave error de los gobernadores, que ya cometieron el mismo error en el Pacto Fiscal 1, el Pacto Fiscal 2, el acuerdo del déficit cero. Todo esto sale del consumo. Los gobernadores dicen, bueno, con el pacto fiscal vamos a lograr sostener el equilibrio de nuestros ingresos. Mentira.
van a tener que gastar esa plata en bolsones de comida, van a tener que gastar eso en comedores comunitarios, en merenderos, en los hospitales públicos, porque la caída de la calidad de vida de la gente, esto es un cambio muy profundo. Y menor recaudación. Pero por supuesto. Y además menor recaudación. Nosotros tenemos calculado por provincia cuánto dejan de recaudar. Claro. Y además te digo una cosa, no solamente van a tener que afrontar esta situación, sino otra mucho más severa. Supongamos por un minuto que hay una devaluación en la Argentina, de lo que no estamos muy lejos, porque en realidad el plan económico está en una asfixia. O devalúan o enchufan bonos a los tenedores del EVAC. No tienen muchas alternativas. Supongamos que se va a una devaluación. Si el índice que se está utilizando, el 70%, es el índice de precios, el propio gobierno va a venir al Congreso a pedir que se le cambie el índice si hay una devaluación importante en la Argentina. Son unos irresponsables. Absolutamente irresponsables. Sí. Te voy a dar un ejemplo material, concreto, que puede hasta ser un golpe bajo, si querés, pero es un dato de la realidad. Hoy un amigo mío me cuenta, tiene padres jubilados, pagan 2.500 pesos de gas. Esto podría ser, bueno, fuerte. Lo más fuerte es que la señora que los cuida pagó 4.000. Claro. La señora que cuida, los jubilados que pagan los 2.500 pesos, la señora que cuida pagó 4.000. Pero, Leopoldo, es un gobierno que ha demostrado que juez que no le gusta lo persigue, lo destituye, como le está pasando ahora al juez Rafeca, o que persigue opositores. A ver, en la Argentina de Macri, el sistema de relaciones políticas ha sido sustituido por un sistema de extorsión. Ya no existen más relaciones políticas. Cuando me refiero a relaciones políticas estoy hablando de las relaciones institucionales. Acá lo que hay es una política mafiosa de extorsión. Extorsión a jueces, extorsión a periodistas, extorsión a dirigentes sindicales, es decir, la extorsión como método. Y además una larguísima lista, que no tendríamos que tener 2 programas de este tipo, de violaciones a los principios básicos del Estado de Derecho, atropello a las libertades públicas. Hay jueces que tienen códigos procesales propios, cada uno de ellos fabrica un... Hace un rato estábamos hablando de la tragedia del submarino. Del submarino. Yo creo que no se puede de ninguna manera especular con el dolor de los familiares, pero tampoco antes se podía especular con el dolor de los familiares, por ejemplo, de la tragedia de Once. Y no solamente se especuló y se lo transformó en un delito penal para imputar a un ministro. Con el mismo criterio, hoy podríamos decir, con el criterio de la jurisprudencia, de la responsabilidad inmediata, que yo no comparto. Yo no comparto ese criterio, pero ese criterio es el que se ha impuesto. Entonces, con el mismo criterio podríamos decir que inevitablemente Aguad tiene que ir preso, y además tiene que ir preso porque no solamente tiene una responsabilidad inmediata, sino que puede obstaculizar la causa, con más razón que los que ya no están en el gobierno. Pero acá estamos viviendo una situación excepcional. Una ministra de Seguridad que dice que las fuerzas de seguridad tienen el beneficio de la duda, o el beneficio del principio de inocencia. Si yo mato a una persona que entra a mi casa, yo tengo que demostrar que lo hice en defensa propia. Yo, que soy un ciudadano común, ¿cómo no lo va a tener que demostrar una fuerza de seguridad? Acá se ha terminado con el Estado de Derecho, es un disparate. Porque ¿cómo se traduce eso en relación a las fuerzas de seguridad? Cuando lo escuchan las fuerzas de seguridad, que la ministra dice, ustedes no tienen que comprobar nada. Sí, salgan a matar. Los tipos dicen, bueno, sigamos metiendo plomo. Por eso pasamos de Maldonado a Rafael Nahuel, y así vamos a seguir en una escalada. Es imprescindible frenar esta locura. Este patear de la reforma laboral hacia febrero es consecuencia seguramente política de la marcha del miércoles, de la resistencia que se empezó a expresar, pero no puede ser también un pasarlo para el momento en el que la gente está de vacaciones y no le presta atención y que nadie se dé cuenta y que no se arme gran revuelo en febrero. Sí, puede ser una manipulación de ese tipo. De todas maneras, lo que me queda a mí muy claro es que esta irritación del ministro, a quien yo además le aconsejaría que no hable de los hijos de nadie. Yo creo que es muy mala política hablar en política de los hijos, pero sobre todo en el caso de él es muy malo hablar de los hijos, porque eso significa hablar de los padres. Y todos recordamos el colaboracionismo del padre de él con la dictadura militar. Así que no meta más a los hijos en la discusión, no hay que hablar de los hijos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente.
Puede ser que sea una especulación de esa naturaleza. Ahora, lo que ha quedado al desnudo aquí es la hipocresía de Pichetto. Porque Pichetto dice, si la CGT se opone, no tratamos la reforma laboral. Y resulta que formalmente, no la mayoría de la CGT, no toda la CGT dijo, no estamos de acuerdo con la reforma laboral. Pero dijo, estamos en desacuerdo con la previsional. Y la votaron. Y Pichetto votó la previsional y postergó la que se supone. Yo quería decir algo respecto también a los senadores. Vos sos peronista, pero podés votar en contra de los trabajadores. Vos sos peronista, pero podés votar en contra de los jubilados. Entonces, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido? Bueno, ¿cuál Facundo es pasa la con los forma? radicales. Y lo digo autocríticamente. Pero lo digo de alguna manera como peronista. Yo soy peronista, me considero peronista, más allá de estar en un lugar u otro. También volvió la palabrita de la gobernabilidad y de los pactos que habían hecho los gobernadores cuando firmaron el acuerdo. Esto es lo que el argumento de Pichetto. Con esa excusa votás yo votás me quiero cosa. enganchar en lo que dice Facundo desde otro lugar, desde el lugar del radicalismo. También debería avergonzar a los radicales. El radicalismo es un partido incluso más antiguo que el peronismo en términos temporales, que nació con una consigna que era la causa de los desposeídos. Irigoyen hablaba de la causa contra el régimen. Los gobiernos radicales de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín no atentaron contra los derechos de los trabajadores, porque la reforma que planteó Alfonsín tenía que ver con la organización de los sindicatos, si había minoría, no había minoría, pero no se atentaba contra los trabajadores. Al contrario, se reincorporó miles de trabajadores que habían sido expulsados del Estado por la dictadura militar. Entonces también ellos deberían afrontar esto. Pero bueno, estamos en un nuevo escenario de la política argentina, donde hay un rediseño de este sistema, pero no es el tema de hoy. Lo concreto es que hoy estamos afrontando... Ahora, ustedes en diputados, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes creen que puede pasar una reforma laboral en estas condiciones? Porque daría la impresión que si el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, parte de la previsional. No, la reforma previsional también. Es la que se va a tratar. Sí, la que se va a tratar ahora. Digo, pero en el futuro, hablando ya de la reforma laboral, ¿creen que puede pasar una reforma laboral también? Mirá, yo no sé si van a resucitar la reforma laboral. ¿Vos crees que ya está muerta? Francamente, me adhiero un poco a la tesis de Berco, pero además creo que la expectativa de ellos es ahora llevar toda la presión de la flexibilización a la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Me da la impresión de que se han advertido, porque vos fijate gremio que por gremio. En el caso de la reforma laboral, disculpame un segundo, ni siquiera tienen el pretexto de que están votando a favor de los gobernadores, porque ahí que tiene que verlo. Obvio. Perdón, pero hay cosas que en los convenios, yo ahí difiero un poco con Facu, me parece que la reforma laboral tiene algunos aspectos que sí, que son cosméticos, pero tiene algunos que son profundísimos, que los convenios no se van a poder retocar. O sea, en la tercerización, la no responsabilidad solidaria de la empresa madre, el cómputo de las indemnizaciones, son cosas que los convenios no se van a poder... Gustavo, es claramente inconstitucional. Y te voy a dar un ejemplo. Primero, es inconstitucional porque se aplica retroactivamente la ley. Segundo, se va en contra del derecho de progresividad de los beneficios sociales. Y te voy a traer un ejemplo. Los jueces, o la Corte, decidió que los jueces nuevos pagan ganancia, pero los anteriores no. Es verdad. Esto es el punto de partida de la inconstitucionalidad de esto. Claro. Los jueces nuevos pagan ganancia, los anteriores exactamente. No. Entonces, ¿por qué los beneficiarios del sistema de seguridad social van a ver cambiada la fórmula, que además la cambian en el porcentaje y en el periodo que se toma para pagarla? Mandar una andanada de juicios. Entonces, Total. va a haber una andanada de juicios. Gracias Facundo, gracias Leopoldo, gracias Osvaldo. Compañero, buen fin de semana, hasta el lunes. Pausa y nos despedimos.